hablar de esas técnicas de valoración. Miren que hemos nombrado 3 técnicas. Que yo observe un valor de mercado, que yo observe el costo o que yo observe cómo serían los ingresos. Cuando yo estoy hablando de una técnica basada en el mercado, pues son unas técnicas que tienen en cuenta valores de realización. Cuando nosotros vemos la palabra realización en las normas internacionales, estamos hablando de venta, o sea, a qué valor podría ser vendido. Y algunos múltiplos. Esos múltiplos lo que hacen es generar unos ajustes, pero son técnicas financieras. Cuando yo estoy usando una técnica basada en el costo, ya no miro el valor al que podría vender, sino el valor al que yo podría comprar para reponer, por ejemplo, un activo de las mismas condiciones. Y cuando estoy hablando de técnicas basadas en el ingreso, lo que yo tengo que hacer es estimar los flujos futuros de efectivo que yo creo que me podrían generar ese activo o ese pasivo y traerlos a valor presente. ¿Qué era eso de nivel 1, nivel 2, nivel 3? Entonces, además de las técnicas de valoración que ya vimos, basadas en el mercado, basadas en el costo o basadas en los ingresos, hay 3 niveles o 3 jerarquías de valor razonable. El primer nivel tiene que ver con que yo puedo ir a observar para los activos o pasivos que estoy revisando unos pasivos o activos idénticos en un mercado activo. Ya vimos anteriormente que era eso del mercado activo. Y entonces ahí yo puedo determinar, ya vimos, el mercado principal o el más ventajoso, o por ejemplo podría observar mercados en otros países si no hay aquí, o en monedas diferentes. Tengo esa opción. Oye, pero es que no existe un mercado activo. Mi bien no tiene un mercado que sea importante, donde haya muchos compradores, muchos vendedores. Me toca acudir a un nivel 2. Entonces, digo, yo empiezo a buscar precios para activos o pasivos que ya no son el mismo que yo estoy transando, el mismo que yo quiero evaluar, sino similares. Entonces, por ejemplo, yo ya estoy vendiendo el iPhone 7, pero para el iPhone 7 todavía no hay un mercado activo. Hay mercados de iPhone 6. ¿Qué es lo que yo hago? Observar esos mercados. Y lo que hago es hacer un ajuste a través de otros datos como las tasas de interés, rendimientos, como para que ese precio del mercado similar sea más cercano al precio razonable o al valor razonable de mi activo o pasivo. Oiga, pero no hay un mercado ni para el mismo activo ni para activos similares. ¿Qué me toca hacer? Acudir a esas técnicas de medición. Y cuando yo hablo de técnicas de medición es que a mí ya me toca hacer unas estimaciones no observables, es decir, no se basan en la realidad, como si, por ejemplo, podría yo observar una tasa de interés, ¿cierto? Hago una determinación, por ejemplo, de la DTF o de la tasa de interés que se cobra normalmente por un préstamo del mismo valor. No tengo cómo observar los datos que necesito. Me toca hacer unas estimaciones. Y en ese sentido, entonces yo tengo que utilizar unas técnicas financieras. Utilizar unas premisas que asumirían los compradores o vendedores, es decir, suponer cómo podría comportarse ese mercado, unas estimaciones, por ejemplo, del riesgo y de los datos internos de la entidad. Entonces, 3 niveles jerárquicos. Yo siempre debo empezar por evaluar si es posible aplicar nivel 1, si no debo recurrir al nivel 2 y por último recurrir al nivel 3. Lo que uno entiende aquí es que entre el nivel sea más bajo es más complejo y también es menos confiable porque se basa más en estimaciones, en subjetividades. Rápidamente, entonces, para concluir esta parte conceptual, entonces, ¿qué información debo revelar acerca de las mediciones a valor razonable? Bueno, las técnicas de valoración que utilizo, si hubo algún efecto en los resultados. Recordemos, por ejemplo, que cuando el precio de transacción es diferente al valor razonable, hay unos resultados. Debo revelar también toda la
que sea necesario para entender esas técnicas que utilicé, el valor razonable del activo al final del periodo, el nivel de la medición realizada, es decir, si yo hice una medición en la jerarquía 1 o en la jerarquía 2 o en la jerarquía 3, ubicarlo para cada uno de los activos o pasivos que yo mido a valor razonable, debo decir la técnica y la jerarquía, los efectos de los resultados, los datos que utilicé, las estimaciones y presentar la información cuantitativa en una tabla para que permitan de manera más fácil las comparaciones. Bien, vamos entonces a hacer un ejemplito rápido para que pensemos. Si yo tengo que utilizar una técnica de medición o si yo puedo observar un mercado principal o un mercado secundario, es decir, de nivel 2. Bien, tenemos una flota de camiones de la empresa. El valor en libros es de 1.800 millones. El tiempo de uso es de 3 años, la vida útil restante es de 4 años. El precio de mercado para los camiones nuevos es de 2.500 millones. Bien. ¿Será que yo tengo ahí una jerarquía 1? Es decir, puedo observar un mercado de bienes idénticos. Cuando hablo de idénticos es de las mismas características, es decir, que tengan tiempo de uso de 3 años y una vida útil restante de 4. ¿Será que esto existe? ¿Es muy fácil encontrar un mercado así? ¿Existirá? No. ¿Qué es lo más fácil? Ir a observar un bien similar, ¿cierto? Un bien similar, o sea que estamos hablando de nivel ¿qué? 2. Nivel 2. Y el precio de mercado para camiones nuevos es de 2.500. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Hacer un ajuste de esos 2.500 como si tuviera la misma vida útil que yo tengo y hubiéramos hecho el mismo uso, ¿cierto? Entonces estamos hablando de un nivel 2 y una técnica ¿de qué tipo? Una técnica de mercado, porque estoy haciendo una observación del mercado con ciertos ajustes, ¿sí? Entonces, en nivel 1 yo no aplico ninguna técnica porque yo ya tengo el precio. En nivel 2 y nivel 3 sí necesito aplicar las técnicas. Bien. Venta a crédito de mercancías. El precio de contado es de 4.500, se cobra 4 cuotas semestrales de 1.300, la tasa de interés del mercado es de 8%, el valor presente de las cuotas es de 4.306. ¿Qué estoy haciendo? Una venta a crédito de mercancía. ¿Será que yo tengo un mercado principal donde puedo observar esto? Sí. Sí, yo tengo un mercado, seguramente si estoy haciendo la venta es porque hay un mercado principal. Listo, tengo un precio de contado, pero además tengo un valor presente de esas cuotas. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más certero utilizar? El nivel 1, donde yo miro en la misma mercancía en un mercado, o irme a hacer una estimación. ¿Ya qué nivel? Es de nivel 1. Ya tenemos todos los datos, tenemos el mercado, tenemos el valor por el que se hace la transacción. ¿Listo? Bien. El 1 de julio se compran acciones de Ecopetrol por un monto de 2.000. Al 31 de diciembre el valor de mercado de las acciones es de 1.890. En la bolsa de valores se negocia el 68% de las acciones con alto nivel de bursatilidad. ¿Será que hay mercado principal en este caso? Sí, porque miren que el porcentaje que se negocia es alto y hay alto nivel de bursatilidad. Si ya tenemos el valor de la acción, ¿a qué nivel podría pertenecer entonces esta medición? Al 1. Entonces, el nivel de datos es el 1 y no necesito de ninguna técnica. El 15 de mayo se compran acciones de Impresos S.A. por un monto de 200. Al 31 de diciembre se desconoce el valor razonable de las acciones. La empresa no cotiza en bolsa de valores. ¿Cómo sería que yo podría, en este caso donde no hay
un mercado porque no cotiza en la bolsa de valores, ¿cómo podría ser? ¿Habría una técnica de nivel 1? No, porque es que ni siquiera hay un mercado, porque estos no se cotizan. Un nivel 2, tenemos aquí datos para utilizar un bien similar. No, no tenemos con la información alguna acción similar. Me toca recurrir a nivel 3. Y entonces yo tengo que elegir una técnica, bien sea de mercado, de costo o de ingreso. ¿Qué es lo más recomendable aquí? El cálculo que yo podría hacer, por ejemplo, es de los dividendos futuros que me va a generar esa acción, ¿cierto? Entonces puedo traer esos dividendos futuros a valor presente y eso sería una técnica de ingreso. ¿Bien? Ok. Esta norma NIF 13 trae un apéndice donde explica de manera más detallada las técnicas de valoración. Básicamente desde las 3 técnicas que ya hemos hablado, los amplía un poquito, las basadas en el mercado, utiliza precios de información relevante generada por transacciones en el mercado para activos y pasivos idénticos o similares. Las basadas en el costo lo que hace es mirar un valor de reposición, es decir, cuánto tendría que pagar yo para reemplazar este activo, ajustándolo por la obsolescencia o el deterioro. Miren el camión que estábamos hablando. Por ejemplo, yo podría ajustarlo allí y utilizar una técnica basada en el costo. Y la basada en el ingreso, entonces ya sabemos que trabaja sobre todo con los valores futuros y los flujos de efectivo. Bien. Hay algunas técnicas, por ejemplo, bueno, esto es el cálculo del valor presente, que nosotros ya lo conocemos, el valor futuro por 1 más i a la menos 1, si es el periodo 1, o a los periodos n, a los n periodos que se vaya a realizar. Solamente deseo que tomen nota de este modelo, que lo vamos a utilizar para el ejemplito que vamos a ver a continuación. Este modelo se llama un modelo de tasa libre de riesgo más prima por riesgo. Es un modelo financiero, solamente lo vamos a utilizar. Bien, miremos entonces en qué consiste el ejercicio. Bien, vamos entonces a hacer un ejercicio de aplicación. Bien, la empresa Quesos Limitada tiene dentro de sus activos un local comercial ubicado en el centro comercial Vía Láctea, que queda en el metro, con una dimensión de 545 metros cuadrados. El local tiene una antigüedad de 5 años y una vida útil de 15 años. Fue adquirido por un costo de 750 millones. El valor en libros de activos similares en propiedad, planta y equipo se mide al costo histórico, pero la gerencia de la empresa ha decidido cambiar la política de medición para reflejar el valor razonable de sus edificaciones por representar una información más fiable para sus estados financieros. Lo que vamos a hacer es determinar ese valor razonable en 3 casos. En el primer caso, en el mismo centro comercial en los últimos meses se han efectuado operaciones de venta de otros locales similares en cuanto a antigüedad y uso, aunque de diferentes dimensiones, con los siguientes precios de mercado por metro cuadrado. Tengo aquí mi tablita donde se muestran los precios que se utilizaron, que se trabajaron en cada uno de los 12 meses y cuántas operaciones se realizaron en cada mes. No son muchas operaciones, pero sí nos permiten hacer una comparación. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer aquí? Bien, como estamos hablando de locales similares, entonces estamos hablando de nivel ¿qué? 2, de nivel 2. Bien. ¿Qué podríamos hacer aquí, por ejemplo? Como en el ejercicio que miramos de las acciones, yo podría hacer una ponderación de los precios con respecto al número de operaciones. Miren que como estamos hablando de un nivel 2, yo no miro ni mercado principal ni más ventajoso, porque es que solamente estamos observando un solo mercado donde no hay mucho movimiento de este tipo de transacciones
el número de operaciones realizadas sobre el número total de operaciones. Eso me da un porcentaje de participación y ese porcentaje lo aplico al precio que se utilizó en ese momento. Finalmente yo obtengo un precio ponderado que para mi caso podría ser de 1.405.562. ¿Listo? ¿Hasta aquí tenemos dudas? Ustedes van a recibir este ejercicio en sus correos para que puedan rectificar. ¿Listo? ¿Dudas de cómo se hace, por qué decidimos hacer esto, no? Lo que hizo fue tomar el valor, los valores que se dieron anteriormente de otros predios Similares, mirando en 12 meses, mire las transacciones que se dieron en un año, a cómo se vendía el metro cuadrado. Esa ponderación, ¿cómo fue que la hizo? Esa ponderación, el número de operaciones realizadas en ese mes sobre el total de las operaciones. Un 16 años. ¿Listo? Con esa ponderación o con ese peso, yo calculé el precio que tenía por la ponderación y me salió un promedio ponderado que al final me arroja un precio más o menos de 1.400.000 por metro cuadrado. Por metro cuadrado, correcto. Claro, como estamos hablando de por metro cuadrado, entonces ahora miremos cuántos metros tengo yo. 545, el precio ponderado es de 1.405.000. Eso me asigna un valor razonable, esto está en millones de pesos, por eso está dividido en 1.000.000. El número de metros por el precio ponderado por metro y estos son 766 millones. Bien. Listo. Vámonos para la parte 2. O el segundo punto. Mire, es que ya no voy a mirar esos precios de locales similares que se habían vendido, sino que ahora conozco que la segunda etapa del centro comercial se está construyendo y lleva un avance del 90%. El precio por metro cuadrado de un local similar, pero nuevo, es de 2 millones. ¿Qué podría hacer entonces yo con esto? Observemos. Bien. Recordemos que el local que yo tengo tenía un costo de 750 millones, ya se había depreciado en 250 y ahora tiene un importe neto en libros de 500, que son los datos iniciales que se me dieron. ¿Listo? Ahora sí, miremos qué puede pasar aquí. Oiga, es que estos 2 millones son el precio de la obra, pero con un 90% de avance. Entonces ahora miremos cuál sería el precio si ya el 100% del avance estuviera hecho. Eso sería de 2.222.000. Nuevamente, yo tengo 545 metros cuadrados, un local nuevo, lo que me costaría sería 1.211 millones de pesos, que sería el precio del metro cuadrado con una terminación del 100% por 1.545 y acá está 2 millones de pesos, por eso se divide en 1 millón. Bien, 1.200. Yo tenía un costo de 750, una depreciación acumulada de 250, un importe de libros de 500. Claro, yo estoy mirando unos precios de locales nuevos, por eso es necesario ajustar. Entonces yo simulo una depreciación, si este hubiera sido el costo, una depreciación por el mismo tiempo, y eso me da entonces que mi valor razonable es de 807. ¿Listo? Tercera parte. La utilización del local prevista para los próximos
4 años, permite proyectar los siguientes niveles de entradas y salidas de efectivo proveniente de sus operaciones simulando dos escenarios. Entonces, yo tengo un escenario 1 con una probabilidad del 30% y un escenario 2 con una probabilidad del 70%. Esto sumado me da el 100%. El escenario 1 me arroja estas entradas y salidas de efectivo cada año y al final ese valor terminal es el valor residual, lo que nosotros conocemos como valor de reposición de un activo fijo, que en norma internacional se llama valor residual. Tenemos estas posibles entradas y salidas para el escenario 2 con ese valor residual. ¿Listo? Y me dice, para analizar esto tengo unos datos para utilizar el modelo que acabamos de revisar de una tasa libre de riesgo, del beta y del rendimiento de mercado para poder hacer la aplicación. Vamos entonces para esta tercera. ¿Qué es lo que yo tengo? Mis dos escenarios. ¿Para qué me sirven estos datos? Para que con el modelo yo descubra esa tasa. Entonces, ¿qué es lo que me dice el modelo? Que a la tasa libre de riesgo yo le tengo que sumar el coeficiente, el rendimiento del mercado, que es del 12%, menos esa misma tasa libre de riesgo, multiplicado por el beta. Solamente el reemplazamiento, esto tiene que ver con modelos financieros. Solamente para eso utilice el modelo, para definir a qué tasa debo yo hacer los descuentos. En el escenario 1, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer? Pues determinar los flujos netos de efectivo. ¿Qué son los flujos netos? Pues las entradas menos las salidas más ese valor residual para tenerlo en cuenta en el periodo en el que se da. Estos son los flujos netos para cada uno de los periodos en el escenario 1 y los flujos netos para el escenario 2. Como yo tengo unas probabilidades del 30 y del 70, pues lo que voy a hacer es hacer un flujo esperado, que sería ¿qué? El flujo neto del escenario 1 por su probabilidad, que es del 30%, más el flujo neto del escenario 2 por su probabilidad, que es el 70%. Perfecto. Y nuevamente lo que yo hago es estimar esos flujos esperados y el valor presente de estos. ¿Por qué estamos hablando de valor presente? Porque miren que estos flujos están sucediendo en diferentes periodos. Y como habíamos hablado que es necesario calcular el valor del dinero, pues no es simplemente sumar y ya. Lo que yo tengo que hacer es que con esta tasa de descuento que yo calculé, traigo a valor presente esos datos con mi fórmula de valor presente neto. ¿Bien? Aquí tengo la tasa, que me pide la fórmula, la tasa, y el flujo que hubo, que es este que está aquí. Ups. Ahora sí, yo ya tengo mi valor presente. Y lo que yo hago es decir, mire, nuevamente, yo ya no estoy revisando unos activos similares que tengo que depreciar, sino que estoy estimando los flujos que me podría generar este activo. Entonces no hay necesidad de hacer un cálculo de depreciación, sino que yo, utilizando ya una técnica de ingreso, he definido mi valor razonable. ¿Listo? ¿Hasta aquí te dio suficientemente? Bien. Vamos entonces ahora a trabajar sobre una norma que tiene también que ver con la medición, que es la norma del deterioro del valor de los activos, la NIC 36. Entonces, esta norma crea este concepto de deterioro. Nuevamente no es muy claro, solamente la norma nos aporta la forma de calcularlo, pero lo que uno entiende es que el
de la capacidad de un activo para generar beneficio, ¿sí? Por unos factores que pueden estar externos a la empresa o internos a ella. Vamos entonces a hablar de esto. Entonces el objetivo de esta norma es regular los procedimientos que deben aplicarse para asegurar que los activos están contabilizados por un importe superior al importe recuperable. Ya vamos a hablar un poco de qué es eso del importe recuperable, pero tiene que ver con esa condición de la que nosotros hemos hablado, y es que los activos tienen que generar beneficios económicos en el futuro. ¿Cuándo se dice que existe un deterioro? Cuando el importe en libros del activo es superior a este importe recuperable. ¿Cómo podría yo recuperar el valor que invertí para comprar un activo o para construirlo? Básicamente a través de dos formas, o a través de la venta o a través del uso, ¿cierto? Serían las dos formas de recuperar ese valor. Entonces ya vamos a ver que esas dos formas de recuperarlo tienen que ver con ese concepto. Finalmente, pues estipular cómo se debe hacer este reconocimiento si llegara a existir pérdida por deterioro. Tenemos un ejemplo como para apropiarnos un poco del concepto. Una edificación que tiene un valor de 1.860 millones, una depreciación acumulada de 400 y su importe en libro, entonces sería la diferencia, 1.460.000. El importe recuperable, es decir, el valor que puede ser recuperado de este activo, bien sea a través de la venta o a través del uso, sería de 1.180 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que mi importe en libros, es decir, el valor al que está en la contabilidad, es superior a lo que yo podría recuperar. Y si es que el objetivo de mis activos es generar beneficios en el futuro, entonces yo estoy haciendo una valoración por encima de lo que en realidad podría recuperar. Esa diferencia entonces se llama el deterioro. ¿Cuándo existe? Cuando el importe en libros es superior al importe recuperable. ¿Listo? Para los pasivos no se aplica deterioro. Este asunto es netamente para los activos. Son obligaciones, no son recursos que generan beneficios. ¿Listo? Entonces no hay forma de recuperar, pero generan beneficios. Bien. El alcance de esta norma pues tiene aplicabilidad a todos los activos, con algunas excepciones. Algunas normas determinan cómo debe ser el deterioro o un tratamiento similar. La NIC 2, la NIC 11, la NIC 12, la NIC 19, la NIC 9, la NIC 40 tienen unos procedimientos propios establecidos. Bien. Se aplica a los activos que se contabilizan según su valor revaluado, es decir, que estamos utilizando ese concepto que acabamos de trabajar de valor razonable. Por supuesto, pudimos ver que es un asunto bien complejo y es un asunto que es objeto de muchas discusiones. Por ahora, para efectos de este curso, vamos a pensar el valor razonable como un nivel 1, el valor del mercado de este bien, para no tener unas mayores complicaciones. Pero ya sabemos que hay 3 jerarquías del valor razonable, que hay 3 técnicas de medición, etc. Bien. El valor razonable es la fecha de medición menos cualquier depreciación acumulada y pérdida por deterioro. Eso lo vamos a ver bien en la NIC 16 y en la NIC 38, que son de propiedad estratégica e intangibles. La única diferencia entre el valor razonable del activo y su valor razonable menos los costos de disposición, pues son esos costos incrementales directos atribuibles a la disposición. Es decir, la única diferencia entre esto y esto son los costos de disposición. La única diferencia que se podría generar. Lo vamos a aterrizar mejor cuando hablemos de propiedad estratégica. Estas son las definiciones que nos trae la norma. Vamos a recaer sobre algunas de ellas que es pertinente. Entonces, ya dijimos que la pérdida por deterioro es esa cantidad en la que el importe en libros excede al importe recuperable. Ya vimos este ejemplo anteriormente realizado. Bien. ¿Cómo sé yo si existe o no existe el deterioro?
pues periódicamente yo tengo que mirar si existe o no existe unos indicios, como unas pruebas que me podrían a mí hacer pensar que hay deterioro. Cuando yo encuentro que hay indicios, entonces lo que yo hago es ahora sí hacer la medición del deterioro y puede existir una pérdida por deterioro en el caso en el que el importe recuperable es menor, o si el importe recuperable es igual o mayor, dependiendo del caso se podría hacer una revaluación, que es algo que nosotros entendemos como una valorización, ¿sí? Vamos a llegar sobre esto en la NIC 16. Yo me di cuenta que no hay indicios, no hay ninguna evidencia que me permita a mí pensar que el activo está deteriorado. Bueno, entonces no necesito realizar la medición y solamente revelo que yo hice mi prueba y que no hay indicios. Identificación del deterioro. ¿Cuáles son esas fuentes externas que me van a permitir decir si existe o no posiblemente deterioro? Bueno, que el valor en el mercado se disminuye. Y si el valor en el mercado se disminuye, pues posiblemente yo ya no voy a poder recuperar, por ejemplo, a través de la venta, el valor que he invertido en este activo. Mire que es que hay unos cambios en el entorno. Por ejemplo, ahora hay una restricción, nosotros vimos el caso, por ejemplo, de esas gelatinitas que eran muy comunes, que le gustaban mucho a los niños, hace un tiempo se prohibieron. Y como se prohibieron, es decir, hay una restricción legal, pues ya no se va a poder recuperar lo que se había invertido en la producción de esas gomitas. Entonces uno podría pensar en deterioro. Aunque para el caso de inventarios, pues no le llamamos deterioro, sino pérdida por valor neto de realización, que también lo vamos a revisar. Un aumento en las tasas de interés del mercado. Oiga, es que como la tasa crece, pues lo que va a pasar es que el valor presente disminuye. Recordemos ese efecto del dinero en el tiempo. A medida que la tasa crece, el valor presente disminuye. Una capitalización bursátil de la entidad menor a su patrimonio neto contable. Este es el caso para las acciones. Es que el valor de las acciones ya es inferior aún a lo que es el valor del patrimonio en la contabilidad. Esto quiere decir que el patrimonio pues, podría estarse evaluando de manera diferente. Una disminución en los dividendos esperados de una inversión. Por ejemplo, yo había hecho un cálculo de los posibles dividendos que me iba a rendir la acción, pero ahora veo que van a ser menores. Entonces